Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión de Galicia Debate, esta vez en colaboración con la Cátedra Iberoamericana, y quería avisarles simplemente que a la hora puede haber un pequeño receso en YouTube, que no pierdan la emisión, que continúa aproximadamente en 14 segundos. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Es un placer recibirles a todos en una nueva edición, esta séptima edición de Conversas Iberoamericanas, auspiciadas por la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela, y en esta ocasión, pues en colaboración con Galicia Debate, que nos ha permitido, entre otras cosas, poder entrar en contacto con algunos de nuestros ponentes. Para abordar hoy un tema como es el impacto de la brecha tecnológica y el papel que puede desempeñar para hacer que cada vez seamos más iguales o más desiguales, lo que es todo un reto, ¿no? Yo creo que si alguna de las cosas que vamos a heredar de esta pandemia va a ser una apuesta por la digitalización, una aceleración de la transformación digital en todos los ámbitos, científico, tecnológico, formativo, educativo, investigador. Eso es una realidad. El propio uso que se ha hecho de estas nuevas tecnologías en estos momentos de pandemia y confinamiento, pues ha supuesto ya un paso adelante muy grande, y además es un eje estratégico que se ha adoptado pues de forma casi general, al menos en el ámbito de la Unión Europea, pues es una línea maestra para la guía hacia el futuro. Esa transformación digital o esa digitalización pretende ser pues una palanca de desarrollo, una palanca de transformación de la sociedad, y puede ser una gran oportunidad para acercarnos a todos un poco más y reducir las diferencias entre los pueblos, entre las comunidades, pero al mismo tiempo tiene también el reto de que si no conseguimos que haya una igualdad de oportunidades a esta nueva sociedad digital, podemos conseguir todo lo contrario, y es que se sigan agrandando las diferencias entre norte y sur, entre ricos y pobres, entre comunidades más desarrolladas y comunidades en vías de desarrollo. Pues bien, para hablar de este tema, que me parece que tiene la máxima relevancia, tenemos a dos ponentes que tienen mucho que aportar desde los dos lados del Atlántico, como es el objeto de estas jornadas de la Cátedra Iberoamericana, que dirige María Cadaval, que también está con nosotros, y que ella pues se va a encargar de moderar el debate posterior. Tenemos con nosotros a Enrique Barón, que es político, economista, abogado, ensayista, ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el primer gobierno de Felipe González, como él nos decía hace unos minutos, cuando le decían que parecía el hijo del ministro por los años que han pasado, pero sigue pareciendo casi el hijo de un ministro, o sea que parece que deja pasar muy bien los años y le dejan poca huella. Diputado en el Parlamento Europeo, fue vicepresidente, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, de Comercio Internacional, representó al Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental del Tratado de Lisboa, y hoy es canciller de la Universidad para la Paz, institución académica establecida por la ONU y con sede en Costa Rica. Preside también la Fundación Yehudi Menuhin, es decir, pues una visión desde todos los puntos de vista, y aúna tanto la perspectiva europea como la perspectiva iberoamericana. Es un perfecto conocedor de toda esta realidad, y seguramente pues sus puntos de vista pues van a iluminar muchísimo este debate. Y tenemos también con nosotros a Edmund Mulet, es un político y diplomático guatemalteco que desempeñó como jefe de gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas, fuera secretario encargado de las operaciones de mantenimiento de paz y también jefe de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití en 2 ocasiones. Diputado durante 12 años en el Congreso de la República de Guatemala, que presidió, por cierto, en el año 1992, y ejerció también como embajador de su país ante los Estados Unidos y la Unión Europea, entre otras muchísimas ocupaciones.
Yo creo que esta brevísima semblanza de cada uno de ellos pues pone de manifiesto que sería difícil buscar personas con más autoridad para que nos pudiesen pues trasladar sus puntos de vista sobre este gran problema que es el que queremos abordar. Cómo se puede comportar la brecha tecnológica, cómo puede afectar a las comunidades más necesitadas, cómo puede esto servir para acercarnos o para alejarnos cada día más, que sería pues una gran desgracia para los años futuros. Pues bien, va a tomar la palabra en primer lugar Enrique Barón, después lo hará Edmond y a continuación pues abriremos el debate que va a moderar María Cadaval. Enrique, cuando quieras. Gracias, rector, y sobre todo un agradecimiento especial por la invitación, porque yo desde los años 60 del siglo pasado pues he sido un invitado no frecuente pero asiduo de la Universidad de Santiago de Compostela y es una peregrinación de la que me siento muy honrado, ¿eh? Y además creo que es una gran iniciativa la de tender y mantener puentes con el mundo iberoamericano. En este momento, creo que iniciativas como la de la profesora Cavadal me parece que es esto muy, muy oportuna y además es un aprovechamiento de la tecnología que creo que en este momento se está potenciando de manera muy dinámica como consecuencia pues de la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren, sobre todo a la pandemia, ¿no? Como ha dicho el rector, yo en cierto modo estoy a ambos lados del charco, ¿no? Porque soy canciller de la Universidad para la Paz en esta reencarnación de mi vida. Me lo propuso el rector Francisco Rojas, del que soy muy amigo, y no sé si ha podido conectarse, porque claro, los rectores están muy ocupados y creo que también debe de ser en el futuro un invitado, porque él es un gran experto. Fue secretario general de Flaxo durante muchos años y la Universidad para la Paz creo que si se me permite hacer una pequeña presentación, porque tiene su importancia de cara a la lucha contra la brecha tecnológica. Bueno, nosotros somos una universidad establecida por la ONU, por un presidente de Costa Rica que lo hizo como un paso importante en el proceso de paz de los años 80 del siglo pasado en Centroamérica, y es una universidad que está celebrando ahora mismo su 40 cumpleaños, su 40 aniversario, y tenemos alumnado de todo el mundo. Es decir, que la brecha tecnológica se nos aplica. Y esto en Etiopía, en China, en Japón, en Colombia, en Honduras, y pese a eso podemos trabajar, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que en este momento, y yo creo que hay una diferencia importante con lo que pasaba hace 30 o 40 años, y recuerdo que es el momento en el que tuve la oportunidad de conocer a Edmond Mulet en Guatemala, con una misión de fortalecimiento de la democracia a principios de los años 90. Hay una diferencia muy importante, y es que ya nos encontramos con que los avances tecnológicos han roto absolutamente las barreras de las fronteras. Es decir, y voy a referirme a dos experiencias concretas. Una, la que tenemos en la universidad, y otra, pues algo que tuve que hacer frente como ministro del Gobierno de España en una época que suena un poco a Parque Jurásico, y explicaré por qué, ¿no? Bien, en cuanto a la Universidad para la Paz, pues hemos tenido que adaptarnos. Yo no he podido volver desde hace un año, porque no había conexión, no había posibilidad de viajar, pero seguimos trabajando, y seguimos trabajando con presencia en los
yo diría casi en los 5 continentes, no sé en Oceanía cómo estamos, pero vamos, tenemos alumnado de los 5 continentes que ha tenido que adaptarse el profesorado y el alumnado precisamente para hacer frente a la imposibilidad de hacerlo presencialmente. Y hemos sido capaces de sobrepasar o de superar la brecha tecnológica. Pero esto no se aplica solo a centros de excelencia, como puede ser esta universidad, que bueno, no es una universidad que forme, tiene hasta cursos de doctorado, pero no es una universidad de excelencia, sino que además, por ejemplo, pues formamos operadores prácticos en todo el mundo, incluso en Centroamérica, por ejemplo, hay programas que hemos ejecutado, pues por ejemplo, de formación de fiscales y de jueces en Honduras, en Colombia hemos participado. Es decir, que tenemos una tradición, diríamos, de trabajar en el terreno, no solamente de dar cursos en un centro. Pero dicho esto, sí hay un tema que creo que es muy significativo de cara al mundo de hoy y que no es la realidad de cuando yo llegué, por ejemplo, al gobierno de España. Estábamos en el mundo analógico todavía en los años 80. Yo tuve mi primer teléfono móvil o celular, esto ustedes, lo tuve 5 años después de salir del gobierno. En aquella época solo había las Motorolas. Bueno, yo tuve el teléfono 1268 de España, el año 90. Bueno, en este momento, hoy, hay más teléfonos móviles en el mundo que personas. Bueno, este sí que es un cambio muy importante, porque la experiencia, y voy a referirme a 2 casos concretos, uno en América Central, y creo que me está escuchando un doctor de la Universidad de Santiago, que es mi buen amigo Jorge Alberto López Arévalo, que ha sido secretario de la Universidad de Chiapas, de la Universidad Autónoma de Chiapas, es chiapaneco, y me contó una anécdota sobre un trabajo de campo que estaban haciendo en la selva lacandona, y entonces empezaron a oír en plena selva lacandona, pues un teléfono, y dijeron, bueno, pero ¿cómo puede ser que haya aquí un teléfono móvil que suene si no llevamos teléfonos? Y entonces uno de los indios lacandones le dijo, no, es que es mi teléfono que está llamándome mi primo que está en Chicago. Bueno, este es un dato que me parece muy significativo, es decir, que el teléfono móvil ha supuesto un cambio radical desde el punto de vista de una tecnología que es accesible a todas las personas en todos los continentes. Yo les puedo decir, no sé qué pasará en América Central con los que quieren pasar a Estados Unidos, pero concretamente mi experiencia con algunos colaboradores míos, un colaborador mío que está trabajando en Cádiz, en el sur de España, acogiendo a los migrantes que tratan de llegar a Europa desde África, que no son solo africanos. En este momento hay gente de Bangladesh, hay gente de todo el mundo que trata de llegar. Bueno, pues el bien más preciado para un migrante que recogen en un bote, en una patera, en un cayuco, es el teléfono móvil. Mucho más que el pasaporte, que no suelen llevarlo. Pero el teléfono móvil es el elemento esencial para poder conectar no solo con la familia, sino también con aquellos que están alrededor. Y ese me parece que es un dato que cambia radicalmente la situación. Es decir, nosotros venimos, o yo personalmente, por mi edad y mi experiencia, vengo de un mundo en el que todavía se ponían conferencias telefónicas o llamadas a larga distancia y había que esperar. La cultura todavía llegaba vía Gutenberg, es decir, incluso la formación, los libros, todo eso se adquiría por ese camino. Hoy en día, esas barreras no es que se hayan roto para aquellos más favorecidos, es que
en el mundo actual, por ejemplo, el desarrollo de actividades como puede ser la banca minorista, yo les puedo decir que donde ha empezado a consolidarse y donde empezó a tener fuerza fue en África, concretamente en Kenia, en África del Este, porque es que no había sistemas desarrollados, diríamos, redes financieras y demás. Entonces, yo creo que eso es lo que define la situación actual y no exclusivamente en el mundo capitalista desarrollado, sino que es algo que tiene presencia o que tiene posibilidades para poder hacer frente en muchos aspectos a la brecha tecnológica que es muy seria, bueno, sobre todo en las comunidades desfavorecidas y en las que tiene mucha importancia, desde luego, no solamente el poder disponer de un teléfono móvil, sino un acceso a la educación y a la formación, porque los instrumentos de comunicación, los instrumentos técnicos, pueden servir muy bien para educar y pueden ser también elementos que favorezcan el desarrollo de redes criminales o un aumento también de la delincuencia o incluso como instrumentos de agitación y de intoxicación política. Acabamos de vivir en un país pues muy importante como son los Estados Unidos, pues cómo se puede potenciar no solamente el conseguir cerrar la brecha, sino una utilización sobre todo de los servidores de las redes sociales para poder hacer una labor de agitación política. En mis tiempos se hablaba de agitprop, ahora el tema es fake news, pero vamos, que puede ser un instrumento que afecte de manera importante a nuestras sociedades, es decir, que plantea nuevos desafíos desde el punto de vista no solamente de poder acercar a los seres humanos o hacerles acceder a una mejor cultura y a un nivel más elevado de desarrollo y rompiendo barreras, rompiendo brechas, sino también nuevas formas de intoxicación y de explotación. O sea, yo creo que en esto nos encontramos en un mundo como siempre con desafíos que van surgiendo, y diría, y con esto voy a concluir porque creo que es conveniente que pasemos a y hay otro elemento que nos llama mucho la atención, que nos interpela, y es que en la realidad actual que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, pues un elemento que no existía en nuestras urgencias y en nuestras preocupaciones, como era la vacuna, pues ahora mismo se ha convertido en una cuestión esencial, no solamente desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la salud humana, sino también desde el punto de vista de la geopolítica, planteando diferencias también importantes en el seno de las comunidades humanas, entre estados y también entre las diversas clases sociales e incluso por su ubicación geográfica. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que se puede decir es que en este momento los desafíos a que nos enfrentamos ahora mismo son mucho más comunes que en el pasado. Hemos roto muchas barreras que dificultaban la comunicación, incluso las oceánicas a nivel global, pero eso hace surgir nuevos elementos en los que la utilización, yo diría, inteligente y organizada y la utilización de la tecnología puede ser positiva. También puede generar nuevas tensiones y nuevos problemas. Perdón, ¿alguien tiene YouTube a la vez que el sistema de videoconferencia puesto, porque se está acoplando el sonido? Yo en mi caso, no sé. Sí. A ver. A ver si localizo de dónde puede venir. Sí, se está acoplando. Se está acoplando. ¿Alguien tiene el YouTube puesto en el teléfono o en el ordenador a la vez que en el...?
Bueno, ¿quién está? Parece que sí. A ver si eres tú. Los demás están todos silenciados. Yo no tengo... Están todos silenciados menos... Ahora no se oye. Sigue, no, sigue. No sé esto... No, es que... Eres tú, ¿eh? Yo no tengo... Yo tengo el enlace de la conversación y nada más. Sí, sigue, porque ahora parece que ha parado. Bueno, bien, es que se ha dado cuenta de que estaba vigilando esto. Bien, entonces yo con esto querría concluir mi primera intervención, porque creo que lo interesante es escuchar a Edmond Mulet y que podamos establecer un diálogo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene Internet es que permite más el diálogo y desde luego que las conferencias magistrales largas se han acabado. Gracias. Gracias, Enrique. Pues sí, es el turno de Edmond Mulet. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan todos. ¿Estamos bien ahí en sonido? Perfecto, gracias. Profundamente agradecido a la Cátedra Iberoamericana, a la profesora Calaval, por supuesto, por esta invitación, y a Galicia Debate por hacer el enlace conmigo para participar en este importante debate y saludar a personas tan prestigiosas como Enrique Barón, que fue fundamental también él y su gobierno y su partido en la profundización de los procesos democráticos que estábamos iniciando en Guatemala hace ya varias décadas. Por supuesto que no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, pero si hubiéramos tenido estas aplicaciones digitales en aquella época, tal vez hubiéramos podido penetrar un poco más en todo el país, sino que se tenía que hacer de manera presencial. Había que ir, como llamamos en Guatemala, al interior del país, a los departamentos, a la provincia, personalmente, para hablar con las personas. Todos los procesos de negociaciones de paz tenían que hacerse pues ahí en el terreno mismo. Hoy ya estos mecanismos de los cuales estamos disfrutando de alguna manera facilitan esta comunicación para bien y para mal. Ya lo dijo Enrique Barón, hay riesgos también en el tema del mundo digital que nos ha servido a todos, a los buenos y a los malos. Siempre esa brecha digital existe, vemos esas enormes diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo de los que estamos en desarrollo y los que todavía están menos desarrollados, sobre todo para los niños. Hay estudios de UNICEF para los niños y los jóvenes. Estaba ahí algunos documentos importantes de que dos tercios de los niños y jóvenes en el mundo entero, 2/3 no tienen no tienen conexión de Internet en su propia casa. O sea, eso es realmente terrible. Por supuesto que eso se amplía mucho más en países en África, en América Latina, en Asia, y eso son los países pues del primer mundo los que tienen más cobertura y beneficio para los jóvenes. Esas diferencias, por supuesto, entre países ricos y pobres, en los niños y los jóvenes de 25 años de edad o menos, solo 6% en países de bajo ingreso tienen acceso a Internet en su casa. Entonces, los riesgos también de Internet, pues, los tipos de brecha digital que tenemos, porque hay que reconocerlo, hay brechas de tipo digital también, de tipo de raza. Hay una brecha digital manifestada a través de la raza. En Guatemala, por ejemplo, el 60% de la población es indígena y es evidente que los no indígenas tenemos más acceso al mundo digital que los indígenas. Está la brecha geográfica, la brecha de ingresos, la brecha de género también, que se ha visto que los hombres tienen más acceso a Internet que las mujeres, y está la brecha también de lenguaje. Y se están haciendo ahí muchos esfuerzos para enfrentar este nuevo mundo. Ya el secretario general de las Naciones Unidas ha presentado ya un plan de acción
en esa dirección. Ha habido paneles y esto solamente se puede lograr a través de la cooperación internacional. Porque conocemos pues las consecuencias de la brecha digital, porque es una nueva forma de pobreza y de exclusión social, y eso priva a las personas de recursos esenciales para el desarrollo y la generación de riqueza. Ya Enrique lo mencionó muy claramente, esta pandemia también, de alguna manera, y el rector también lo mencionaba, ha sido un acicate y ha acelerado el uso de sistemas de esta naturaleza en el mundo, y ahí vamos caminando en esta dirección, pero la pandemia nos aceleró ahí, pero también ha puesto en evidencia muchos de estos problemas que ya estaba yo mencionando. En Guatemala, por ejemplo, y en América Latina hemos visto que esto en áreas rurales ha beneficiado a productores que ya tienen acceso a los mercados internacionales sin pasar a través de intermediarios. Y eso los ha ayudado a colocar sus productos de exportación o de producción, no solamente nacional, sino de exportación también directamente, sin pasar por las primas que a veces hay que pagar a través de intermediarios, y eso ha sido muy, muy beneficioso. Ha habido países, por ejemplo, como Uruguay. Está una fundación privada estatal, se llama Fundación Ceibal, y ha dotado a todos los niños de Uruguay con su tablet y su computadora. Y todos los niños en Uruguay tienen acceso en todas las escuelas y institutos a este tipo de educación, y el contenido de los programas de educación en Uruguay son producidos por universidades europeas, norteamericanas de primer nivel. O sea que ahí vemos pues un esfuerzo del gobierno del Estado uruguayo para aprovechar estas nuevas tecnologías para beneficiar la educación en su país. Lo hemos visto también en Colombia, en Perú, en Chile. Ha habido, ya no digamos en Costa Rica, donde también ha habido un esfuerzo en ese sentido. En el caso de Guatemala, Guatemala es el país menos interconectado de todo el continente. Entonces, eso también genera una serie de problemas de rechazo, de rezago en el avance pues, que tendríamos que tener en educación. Entonces, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para poder llegar a estar a la altura de otros países de la región. Porque lo que tenemos todos que hacer a nivel internacional como objetivo principal es, y eso está vinculado por supuesto a los ODS, y utilizar todo el tema digital para y reducir la brecha digital para alcanzar los objetivos también de la Agenda 2030. Y en los objetivos de la Agenda 2030 están muy claramente marcados pues la necesidad de impulsar las nuevas tecnologías para reducir esas diferencias, las tecnologías de la información. En esas metas de los objetivos de desarrollo sostenible es proporcionar acceso universal y asequible a Internet. Eso está muy claramente marcado pues, en todos esos objetivos. Entonces, yo creo que hay una conciencia a nivel mundial, a nivel internacional, sobre los beneficios de la interconectividad, pero también de los riesgos de no estar a la altura, de no promocionarlo, de no interconectarnos y de no utilizarlo de manera apropiada. Los objetivos tendrían que ser una cobertura total de la población. En algunos países eso se ha logrado, en algunos otros países todavía estamos muy rezagados así en ese aspecto, pero por supuesto abarcando todo el país, no solamente áreas urbanas, sino también las áreas rurales. Esto por supuesto es difícil, está el tema de la falta de infraestructura, de las torres de comunicación. En el área rural por supuesto hay áreas de difícil acceso, y eso necesita de un mayor esfuerzo. Y cuando estamos hablando también de inclusión social, el propósito de esto es no solamente interconectar, sino es para mejorar la vida de los
los ciudadanos. Esa intercomunicación, esa reducción de pobreza, proveer de servicios básicos, tiene que ver mucho pues con estas nuevas tecnologías y de oportunidades. Como dije, hay muchos esfuerzos que se están haciendo, pero a veces son un poco, diría yo, demagógicos, porque llegamos a las escuelas a regalar tablets o computadoras, pero no hay a veces un seguimiento, no hay contenido, no hay una enseñanza que abarque lo que se necesita, no tal vez solamente a la escuela, y no abarca, digamos, a toda la comunidad, para que también los adultos aprovechen las tecnologías que se puedan brindar. Están los riesgos también que el propio secretario general de Naciones Unidas y otros han mencionado sobre la necesidad de proteger los derechos humanos también para los usuarios. Ha habido muchos abusos que conocemos. Ya Aaron mencionó la forma en que estas nuevas tecnologías fueron utilizadas en un esfuerzo casi subversivo de las instituciones norteamericanas últimamente, y tenemos que ir viendo cuál es la línea que puede ir demarcando lo que es la libertad individual, libre pensamiento de las personas, y también el mal uso que se ha hecho en muchos lugares de esta interconectividad. Hay debates en relación a eso. Hay países, por ejemplo Nicaragua, que lamentablemente ha impuesto leyes desde el año pasado, donde el Estado y el gobierno califica que es bueno, que es malo, que es penal, que puede ser punible por la ley. Y entonces en estos casos, como en Nicaragua, se utiliza este tipo de legislación vinculado a el Internet para limitación de la libertad individual y de los derechos políticos de los ciudadanos. En todo caso, no vamos a avanzar, creo yo, en la difusión, los beneficios pues, de la interconectividad, si no se hace a través de una cooperación internacional y en el caso de América Latina, de una cooperación regional. Por supuesto, hay que avanzar en la armonización de marcos jurídicos, porque en algunos países y en otros esa calificación de lo que eso no es el uso de Internet es diferente. Entonces, esa armonización de los marcos jurídicos y los reglamentos creo que también es importante. Y la interoperabilidad también de estos servicios electrónicos. Hay que también, creo yo, en el aspecto de la transparencia a nivel de Estado, yo creo que se puede utilizar esto como una nueva forma, un nuevo mecanismo para visibilizar y aumentar la transparencia de la adopción de decisiones y de los gastos presupuestarios. Yo creo que estos servicios electrónicos, el gobierno electrónico, también puede beneficiar en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico. Ya varios países aquí de la región somos víctimas de esos dos males, y solamente a través de esa transparencia que pueden proporcionar estos mecanismos, estos instrumentos, creo que vamos a poder combatir esos dos males. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que el aumento de la calidad de vida en todos los aspectos, no solamente en acceso a servicios y a productos, sino a información y a la forma en que podemos comercializar nuestros productos también, se va a poder hacer a través de estos servicios electrónicos. O sea que hay muchos aspectos así que tenemos que ir considerando para que esta brecha digital no provoque, no haga más profunda la fisura, la división
entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden, los que saben y los que no saben. O sea que tenemos que aprovechar esto y este tipo de debates, este tipo de intercambios, yo creo que pueden ir profundizando la necesidad en dirigentes políticos, en dirigentes sociales, la necesidad de que se converse más sobre esto, que a nivel académico también se avance, a nivel legislativo, para poder evitar muchos de estos problemas. Yo creo, como decía Enrique Barón, lo más importante de estos eventos son las preguntas y las respuestas y los comentarios que puedan venir de las personas que están participando. Pero yo creo que hemos resaltado acá algunos de los elementos más importantes de esta brecha digital, de los beneficios y de los riesgos que esto conlleva y de la necesidad de que trabajemos todos juntos para poderlos enfrentar y que no se convierta esta brecha digital en otro elemento más de esa divisiones que ya existen en nuestro mundo. Así es que, habiendo resaltado algunos de estos puntos, concluyo acá y damos paso pues, a la siguiente parte del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mulet. Muchas gracias, Enrique Barón. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la aproximación al tema que habíamos propuesto y a partir de este momento invitamos a todos aquellos asistentes que hagan sus preguntas a través del chat de YouTube o bien aquellos que tengan el enlace de Jitsi que pueden entrar directamente, como tenemos ya en estos momentos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué? Hola, Fernando. Me presento, supongo que Fernando son conocidos. Señor Mulet, Fernando González fue presidente del Gobierno Autonómico de Galicia, entre otras cosas, y le damos la bienvenida. Yo quería abrir simplemente el debate con una pregunta que es genérica, pero que a la vez me ocupa y me preocupa, ¿no? Porque hay una afirmación que se lee de manera recurrente, que es que la brecha tecnológica hace más pobres a los pobres, pero digamos que la dotación tecnológica física sin la educación tecnológica sigue haciendo más pobres a los pobres. Es decir, cuando nos centramos o hablamos de la brecha tecnológica, pensamos en aquellos lugares a donde no llega la red, pensamos en aquellos lugares donde no tienen los teléfonos móviles, pero no siempre pensamos en que a esos niños a los que se le da el ordenador y que tienen acceso por primera vez en su comunidad a esa tecnología nueva, la falta de un acompañamiento en esa educación digital, pues puede generar una nueva brecha, ¿no? Que es precisamente la brecha del uso de esas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál era su opinión sobre estas cuestiones. Muy bien, esto. La pregunta va dirigida a... A quien quiera responder. Ah, muy bien. Si no tiene inconveniente, vamos yo. Hay dos elementos en la reflexión que ha hecho Mulet y que complementan lo que he dicho yo. Bueno, y aprovecho para saludar a Fernando González Lasse, que es un viejo amigo y compañero de fatigas. En primer lugar, el considerar que el acceso a la banda ancha forma parte ya casi de los derechos humanos fundamentales. Esa es una cuestión, antes de empezar a decir que si es para bien o para mal, porque bueno, la banda ancha, pues como todo en la vida, o sea, puede servir para transmitir educación, para informar, puede también ayudar incluso a terroristas a hacer, dar instrucciones para armas. Como ha dicho el doctor Mulet, pues en fin, el narcotráfico también se aprovecha de ello, o las maras, ¿no? Bien, eso es así, pero eso pasa con todo. Es decir, Internet es una carretera. La cuestión es
qué tipo de vehículos o de instrumentos circulan por esa carretera. Y yo me voy a referir a un elemento que también es muy importante para los europeos y que en este momento está empezando a plantearse con seriedad en Estados Unidos, afortunadamente. Y es que no se trata solamente de un acceso a esta carretera, se trata de quién puede establecer peajes y quién se aprovecha. Y quién tiene un poder monopolístico que pasa por encima de los estados y que incluso puede extenderse a mecanismos de censura. Y eso es muy importante. En Europa, cuando debatimos y aprobamos la Carta de Derechos Fundamentales, el derecho a la protección de datos, que es la protección de las personas, es un derecho fundamental. Y una de las críticas más extendidas al poder de lo que se llama las gafas, de las grandes multinacionales en este momento, que son servidores, no son creadores, pero que al poder casi omnímodo que tienen es precisamente, y eso también se aplica y agrava la brecha, esto es el aprovechamiento de los datos y de todos los elementos que configuran los derechos de la persona, que lo convierten en mercancía. Y esto explica también en parte cómo los estados tienen una dificultad muy importante para poder no solamente regular, como ha dicho el doctor Mulet, su relación con derechos fundamentales, sino qué tipo de explotación, bueno, y de desarrollo capitalista se plantea. Entonces, yo creo que a la luz de estas reflexiones se plantea la cuestión de si puede haber una orientación o una tutela en las redes en relación con lo que pueden hacer los jóvenes, sobre todo los que se llaman digitales natos, porque los que hemos llegado al mundo digital pues nos manejamos como el que aprende a jugar al tenis con más de 30 o 40 años, pues puedes defenderte un poco, pero seguramente un nieto, una nieta de 4 o 5 años te puede ayudar a hacer funcionar el teléfono o el ordenador, es decir, que es otro mundo, ¿no? Entonces, sí es una gran cuestión, pero creo que eso plantea algunas preguntas y algunos interrogantes fundamentales desde el punto de vista de la adaptación de lo que consideramos los derechos humanos fundamentales a la nueva realidad. Y ese es un desafío muy importante que yo creo que tiene que hacerse en la medida de lo posible en el marco más global. Y ahí creo que la ONU pues, también tiene un papel que jugar. Doctor Mulet pide la palabra. O sea que... Gracias a María por ese comentario, esa pregunta. En efecto, no se trata de solamente entregar a los niños pues, la forma de acceso, tablets o computadoras en las escuelas, sino que el tema de la educación también es muy importante, como mencionamos anteriormente, el contenido, el acompañamiento. Porque está ahora en un debate casi similar al que había, creo que fue en 1450, con el señor Gutenberg, que empieza sí. Con su... Entonces, creo que el propósito principal era la diseminación de la Biblia, pero eso ya se desparramó. Entonces, allá vinieron los panfletos, incluso todo el movimiento de renovación en la propia Iglesia Católica, y Calvino y los demás utilizaron esa forma también de propagar sus propias ideas anticatólicas para utilizando pues nuevos mecanismos. Y estamos más o menos en los mismos dilemas, en las mismas situaciones. Yo al final, por supuesto, creo en la libertad de las personas y puedan tener acceso a lo que puedan y a lo que quieran. Sin embargo, hay que poner, como dije yo, una serie de regulaciones y una legislación, pero que sea también una legislación universal, porque en unos países puede ser diferente a la otra y esa correspondencia entre unos y otros es importante. Pero volviendo a la pregunta
que nos hacía la profesora Caraval es el tema del contenido, de la educación que se pueda dar, y ahí que cada quien pues pueda hacer lo que quiera y lo que pueda. Pero yo creo que tenemos una responsabilidad en los estados y en los gobiernos para por lo menos presentar algunos indicadores, algunos lineamientos, algunas sugerencias en el tema del uso, sobre todo a los jóvenes, el contenido de lo que puede ofrecer Internet. Pero ya ir más allá a regularlo total y absolutamente, creo que eso no corresponde pues a sociedades democráticas y participativas que tratamos de incluir todavía en muchos del mundo. Muchas gracias. Fernando, es tu turno cuando quieras. Bueno, en primer lugar, felicidades a los dos ponentes y también a la cátedra, señor rector. Yo tengo varias preguntas y permitirme que sea así un poco de abusivo, ¿no? Siguiendo con lo que estaba diciendo, señor Mulet, ¿no es el momento de crear en el marco de ONU un organismo internacional especializado capaz de regular, pero sobre todo regular el acceso y el uso? Es decir, hubo un organismo como la ONUDI, como UNESCO, como FAO, cada uno en su momento del desarrollo de la humanidad, hemos ido especializando organismos bajo la órbita de Naciones Unidas, bajo el amparo de Naciones Unidas, para regular, instrumentalizar. Pero en este caso es muy importante movernos en el campo del acceso y en el campo del uso. Recientemente hemos asistido al debate entre Apple y Zuckerberg, ¿no? O hemos asistido también a cómo se le ha quitado o se le ha expulsado al expresidente Trump del acceso, ¿no? Por eso yo entro en juego de esto de acceso y uso. Y una segunda pregunta más general, ¿cómo afectaría esto al mundo del trabajo? ¿Cómo la digitalización va a afectar al mundo del trabajo? Y si se quieren un poquito más, ya que veo al rector de la Universidad de Santiago, es decir, la digitalización va a generar que haya campus universitarios, regiones si se quiere, ciudades avanzados y campus universitarios, ciudades, países rezagados, en la medida de que tengamos facilidades o ese acceso. Son esos dos tipos de preguntas que yo quería plantearles en un tema que es nuevo y, como decía Enrique Barón, nuestros nietos nos dan 1000 vueltas, ¿no? Tenemos ahora que ser los mayores los que tengamos que recuperar el tiempo perdido en este tema. Muchísimas gracias. Y un saludo muy efusivo. Bien, gracias. Bien. Señor Mulet, sí. Gracias. Ya el secretario general ha creado una hoja para la cooperación digital. Puesto dentro del marco de las Naciones Unidas, ha habido paneles, creo que la señora, la esposa de uno de también estuvieron participando en eso. Disculpe que le interrumpa. No sé si tiene encima del micrófono los papeles porque hace un ruido. Entonces vamos a improvisar ahora sin leer notas. Entonces, yo decía que Melinda Gates y Jack Ma fueron miembros de un panel del secretario general hace algunos años sobre esto y han creado una hoja de ruta propuesta por el secretario general para la cooperación digital a nivel mundial. Entonces yo no sé si sería bueno crear un organismo internacional para vigilar o supervisar, administrar estos aspectos, pero no sé si estamos ya a ese nivel, pero sí es importante esa cooperación que se puede ir ya formalizando a través de diferentes maneras. Y para evitar también los peligros del debate pues, que tenemos en relación a los peligros. Están los talibanes por un lado, están los trumpistas por el otro, o sea que a veces ponen en peligro la vida de la humanidad y cómo poder poner límites a esos excesos
es uno de los debates, una de las preguntas pues, que nos hacemos. Y en relación al trabajo, pues indudablemente, ya mencionaba anteriormente que por lo menos en el caso de Guatemala ha habido muchísimas personas que se han beneficiado de esos accesos a Internet, productores, exportadores, que ya colocan sus productos a nivel internacional directamente, sin necesidad de pasar por intermediarios. Entonces yo creo que eso ha beneficiado a algunas personas. Por otro lado, la digitalización ha eliminado puestos de trabajo y quien no esté capacitado, quien no esté educado, quien no esté formado en estas nuevas tecnologías, a mí si me pusieran ahorita a competir con cualquier joven en cualquier opción de trabajo, lo más probable es que no sería yo seleccionado, porque yo no nací digitalizado, como dice Enrique, sino que hemos tenido que ir aprendiendo. Entonces yo no tendría esas oportunidades, pero son esos procesos, esas fases en el desarrollo de la humanidad que se han repetido todo el tiempo. Lo vimos durante la Revolución Industrial, por ejemplo. Entonces, nos tenemos pues que ir adaptando y creando también las redes sociales para que me refiero a redes no de conexión, sino de protección social para aquellos que no han tenido, no nacieron en el momento adecuado, para que también haya una protección para ellos. Pero el hecho es que la digitalización avanza y no hay quien no lo pueda parar. Y lo que tenemos que hacer también de nuevo es hacer todo lo necesario para que los rezagos evidentes que hay entre unos y otros, ya los mencionaba, incluso en aspectos de raza, de pobres y menos y desarrollados, eso está ahí y hay que hacer un gran esfuerzo para reducir. Si no, esta brecha digital va a ser otra fisura que va a existir en algunos países, que va a profundizar las divisiones que ya existen. Gracias. Yo, si me permite, esto, ¿puedo intervenir ahora? Sí, claro. Bien, gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta, y hablo desde la perspectiva de la Unión Europea, y continúo o sigo utilizando, diríamos, el símil de la carretera, que es de los que más explica las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se creó la red, las 3 W, el World Wide Net, y fue un equipo en el seno del CERN, que es una organización de investigación europea, no de la Unión Europea, sino que es más amplia, ese es el famoso anillo que está en torno a Ginebra. Y lo hicieron un ingeniero británico, Tom Enders, no me acuerdo el apellido exactamente, un ingeniero belga. El director del CERN, que es el premio Nobel Carlo Rubbia, tomó una decisión, y es que no se ponía peaje a la red. Y eso no es teórico, porque, por ejemplo, uno de los intentos de la administración Trump, del que se habla poco, porque claro, el personaje es tan neroniano y tan histriónico, pero fue precisamente el ir poniendo peajes a la red, creando, diríamos, una red de primera y otra de segunda, una brecha dentro de la red. Y esa es una decisión muy importante, es decir, que no hay que poner peajes. Y ahí entra otro elemento que también forma parte de la sociedad, de la política y de la economía, y en donde el enfoque europeo, y ahora veremos a ver qué hace el Congreso de Estados Unidos, en la lógica de lo que fueron las primeras leyes antitrust, y es la lucha contra los monopolios. Es decir, en una democracia, en un sistema democrático, no puede haber poderes que incluso estén por encima de los estados en aspectos esenciales de su defensa y de su tecnología. Bueno, y estamos viendo en el grupo de las 5 grandes, bueno, es que en esta pandemia están registrando niveles récord de beneficios y de poder. Son más poderosas que muchos estados. Entonces, ahí hay un elemento importante, que es el conseguir que haya una
visión común. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos se aproxima, espero, a lo que ha hecho la Unión Europea, y menciono la Carta de Derechos Fundamentales y sobre todo el tema de protección de datos y tal, que tiene mucha importancia porque se convierte en una mercancía que se puede explotar en términos capitalistas. Y luego, bueno, también lo que pueden hacer países que ahora mismo son muy importantes y que también son muy decisivos en la ONU, están en el Consejo de Seguridad. El enfoque de la China popular, que también está defendiendo o habla de la defensa del multilateralismo, evidentemente no coincide en términos de defensa, no solo defensa de derechos humanos, sino del contenido, de los contenidos que pueden difundirse en la red. Yo creo que es uno de los grandes temas a debate. No creo que la ONU tenga que crear un nuevo organismo, pero sí puede cumplir un papel muy importante, diríamos, de orientación y de facilitar la aproximación a estos valores comunes. Yo creo que ese es un gran desafío que nos va a ocupar centralmente digamos, los próximos años, o seguramente, bueno, pues casi todo este siglo por lo menos. Y la imagen de Gutenberg me parece que es muy expresiva, no solamente la de la carretera, sino bueno, pues es que no es que se haya producido una especie de parusía de cambio en la humanidad. Los temas de fondo siguen siendo bastante parecidos. Y luego, en cuanto al trabajo, bueno, lo que está ocurriendo como consecuencia de la pandemia, que es una aceleración de un proceso que se estaba ya desarrollando en relación con el modelo clásico que conocemos de sociedad industrial, diríamos, consolidada en Europa en la posguerra y también en Estados Unidos. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que la regulación del teletrabajo, no solamente por los gobiernos, sino como un elemento fundamental, pues para empresarios, para sindicatos, para la sociedad, se convierte en un elemento fundamental? Ahora, todo eso cambia muchas cosas, cambia la vida cotidiana, cambia el sistema de valores, cambia el tipo de servicios sociales que tienes que prestar. Bueno, pues ese sí que es un auténtico desafío, pero el teletrabajo, en ese sentido, esa expresión que se dice siempre, no es que haya llegado para quedarse mientras esté la pandemia, es que está transformando profundamente nuestra sociedad. Bueno, y eso tiene consecuencias no solamente sobre el sistema productivo, yo diría que tiene consecuencias sobre todo el sistema de relaciones sociales. Y hay que tenerlo muy presente y se extiende a las universidades. Bueno, hay alguna universidad, o hay universidades en el mundo que funcionan normalmente a distancia, ¿no? La UNED, entre otras, la Universidad Oberta de Cataluña, con las que conozco de España, pero vamos, ahí, bueno, pues muy bien, o sea, eso ya, lo cual no quiere decir que vayamos a hacer todo vía Internet, ¿no? Pero sí existe, y bueno, pues hay que ver cómo incluso están pudiendo sobrevivir universidades en este momento, gracias a que en parte han pasado cuando no podían hacerlo de modo presencial, pues hacerlo de otra manera. Yo la verdad es que si estuviera en la Universidad de Santiago no estaría a favor de hacerlo por Internet, ¿eh? En fin, hay un elemento de contacto humano que es muy apreciable. Yo sé, rector. Qué fácil. Sí, gracias. Qué fácil me lo dejas, Enrique. Es verdad, es decir, el debate sobre el futuro de las universidades, igual que el impacto de la digitalización de las universidades, pues está encima de la mesa, ya hace tiempo que está. Se habla de ya universidad ya 4.0, 5.0, ya no sé por qué número vamos, ¿no? Y donde, pues, digamos que el reto es ese, ¿no? Es decir, cómo romper la unidad espacio-temporal en la formación y utilizar, pues, las posibilidades que nos dan las tecnologías, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión tecnológica y las universidades, como el resto de administraciones, tendremos que hacer un esfuerzo de digitalización y adaptación tecnológica, y yo creo que se está en ese camino. Pero a mí me parece que más importante todavía que eso, esa es una premisa, pero hay otro elemento crucial, es introducir los contenidos y la metodología
adaptada a esta nueva realidad. Vale, se puede hacer de forma similar una clase presencial a una clase a través de una de estas herramientas, pero no debe ser lo mismo. Tenemos que hacer ahí una adaptación metodológica importante, adaptar contenidos, adaptar metodologías. Ha sido una solución para muchas universidades, especialmente aquellas universidades, muy especialmente las británicas, que tenían un porcentaje enorme de alumnos procedentes de otros países. Precisamente en un año como este de pandemia, pues muchas han optado por la solución no presencial. Bien, es verdad que algunos datos que se daban es que algunas han sobrevivido perfectamente y otras no están. Pendiente de los alumnos. Vamos a empezar, ¿eh? Bien. 3, 2, 1. Bien, pues decíamos, tenemos que incorporar soluciones tecnológicas, pero tenemos también que adaptar metodologías, contenidos a esa nueva realidad si queremos competir también en este ámbito, ¿no? Y bueno, como decía Enrique, también hemos advertido en lo que nos ha obligado este año a buscar soluciones no presenciales, porque no había una alternativa, que ahí siguen apareciendo brechas, ya no solo brechas tecnológicas en cuanto a tener los equipos convenientes, tener la cobertura, la banda ancha razonable para poder seguir las actividades docentes, sino que aparecía otra brecha, pero también es importante que ese alumno tenga un espacio físico, una vivienda donde pueda tener su espacio adecuado para poder dedicar el tiempo necesario a seguir esas actividades formativas, y nos aparecía otra brecha, ¿no? La brecha de la vivienda, de los espacios, disponer de un lugar adecuado, ¿no? O sea que todas esas dificultades se nos trasladan también a la universidad. Y como él decía, desde Santiago, como muchas otras, nosotros estamos apostando, hombre, por abrirnos las puertas a las posibilidades que nos abre este mundo, pero no cambiar sin más presencialidad por no presencialidad, ¿no? Tenemos que explotar posibilidades, sobre todo en la formación más de máster, más de doctorado, donde sí se abren unas posibilidades de comunicación, de acceso a materiales pues casi perfectas, ¿no? Pero el contacto en las aulas, el contacto y la vivencia presencial, yo creo que sigue siendo un elemento crucial en la formación también de valores, de personas, en la formación universitaria. Muy bien, si me permiten, vamos a ir intercalando algunas de las preguntas que nos llegan a través del chat, que voy a formular yo misma, y enlaza con algo que apuntaba antes el doctor Mulet. Pregunta David Otero, refiriéndose a la administración electrónica, si esa administración electrónica para los ciudadanos es mayor igualdad o, por el contrario, está generando también una brecha de acceso a los servicios de la administración o a los servicios que puede prestar la administración a través de las nuevas tecnologías. Gracias. Es indudable que en un país, por ejemplo, como Guatemala, en donde es el país menos interconectado del continente, un gobierno electrónico, si no ampliamos la cobertura de los servicios pues, de Internet, etcétera, pues solamente un porcentaje de la población tendrá acceso a estos servicios del gobierno electrónico. Entonces, para que esos servicios de gobierno electrónico sean realmente beneficiosos para toda la población, tenemos que ampliar esa cobertura y ese acceso. En Guatemala hay 2 teléfonos, y como decía Enrique Barón hace un rato, por lo menos en Guatemala hay más de 2 teléfonos por cada ciudadano. O sea, en Guatemala, o sea que aquí hay una gran cantidad de gentes que tienen acceso a la telefonía móvil, a los portátiles, pero ya lo demás es diferente. Y en el tema pues de la educación durante este último año, la gran mayoría de escuelas públicas en Guatemala no tienen acceso a Internet. Y cuando el gobierno, el Ministerio de Educación decía, bueno, ahora es clases no presenciales, pues este año quedaron marginados una enorme cantidad de niños y de jóvenes de acceso a educación, porque muy pocos tenían pues esa posibilidad. Entonces, el tema de la cobertura, de la ampliación de la cobertura es muy importante para que se vean los beneficios de educación no presencial
y, por supuesto, del gobierno electrónico, como a lo que se refiere esta pregunta. Entonces, en el caso de Guatemala, y me imagino en otros países, durante este año de la pandemia se ha ampliado esa brecha de acceso pues a educación. Y también lo que hemos notado en el caso de Guatemala es una reducción también de la calidad en la educación. Hay muchas universidades, muchos institutos de educación que han tal vez acelerado los diplomas o las acreditaciones académicas, porque no ha habido forma de hacerlo de otra manera, y eso ha dejado también otra brecha. Yo creo que va a ser un año perdido, en nuestro caso un año totalmente perdido en temas de educación, que será, creo yo, difícil de poder alcanzar en algún momento. Gracias. Muchas gracias. No sé si Parací me había pedido la palabra. Sí, gracias, María. A mí me ha resultado muy ilustrativo lo que han dicho nuestros ponentes, incluso las preguntas. Yo me sumaría, no obstante, al planteamiento de Fernando sobre el tema de que hubiera algún organismo regulador y quizá la ONU debería retomar, digamos, posiciones con lo delicado que es el tema de regular esto y del peaje, etcétera, pero que el peaje no lo deberían poner las grandes compañías, a las que ahora precisamente estamos tratando de ponerles peajes tributarios para que no dominen todo lo que tendrían que dominar. Pero me viene a la cabeza, claro, es brecha, nos estamos centrando en la brecha digital, pero yo creo que es una brecha tecnológica en general importante. Cuando pusimos en marcha el programa español de comunicaciones vía satélite, el Hispasat, que no sé si se comenzó en tu época, Enrique, en el ministerio, a mí me tocó ponerlo en funcionamiento, después de un cierto paréntesis que hubo después de que tú te fuiste. Tuvimos conversaciones pues prácticamente con todos los países de Latinoamérica, tanto a nivel de comunicaciones como a nivel de educación, porque ahí se sumó, entonces estaba Rubalcaba de secretario de Estado de Educación, y se sumó con bastante entusiasmo al proyecto de comunicar, porque el proyecto inicialmente tenía transpondedores que llegaban de España a América, pero no tenían vuelta. Le pusimos vuelta, ahora se intercomunica vía satélite. Entonces empezamos a pensar en algo. No existía Internet. Bueno, existía Internet del Pentágono, etcétera. Teníamos conocimientos. Había algún punto a punto entre bibliotecas para consultarse, etcétera, pero no estaba la red. O sea, habíamos oído hablar de la red todos, pero todavía no sabíamos lo que era. Entonces intentamos hacer una conexión, sobre todo educativa, formativa, conjunta, etcétera. Yo me acordaba, al escucharles, me acordaba que, bueno, pues hace 29 años, en el año 91 del siglo pasado, comenzó aquello de las conferencias iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y se creó la Cumbre Iberoamericana, que efectivamente ha dado ciertos frutos en algunos puntos de cooperación, etcétera, pero me preguntaba y les pregunto si no echan de menos, yo sí lo he hecho un poco, que en esa cumbre iberoamericana, en estos 29 años, se hubiera creado un espacio común, más allá de cooperaciones en distintos ámbitos que se ha hecho, pero un espacio común que hubiera podido servir precisamente para una cooperación tecnológica juntos y a lo mejor habernos desarrollado más todos, superar una brecha que también tenemos entre Europa y Latinoamérica. Mi pregunta va un poco por ahí. Creo que los dos ponentes la han captado y es para los dos. Sí, si puedo contestar yo. Bueno, a Palacín decirle que cuando llevé el tema al Consejo de Ministros, ya no estamos con la reserva de los 25 años,
que había que lanzar el satélite español, algunos colegas se creyeron que era de broma. Bueno, un poco la confianza que teníamos en nuestra capacidad, pero yo lo defendí y lo gané. Pero en relación con... Nos tocó pelearlo todavía con ese colega. Ya, bueno. Bajito y Navarro, al que te refieres. Vale, de acuerdo. Sí. Tocó pelearlo todavía después. Claro. Sí, esto, en relación con la conexión y el desarrollo a partir de la cumbre de Guadalajara, bueno, yo lo que sugeriría al rector y a la profesora Cadaval es que inviten a la secretaria general iberoamericana, a la secretaria de la SEGIP, Rebecca Greenspan, que está en Madrid, está diríamos, es ubicua, ahora con más dificultades por la pandemia, ¿no? Bueno, y dentro de la SEGIP es uno de los temas que yo no sé en qué medida lo han profundizado, pero entra dentro de sus funciones y la SEGIP ya no es una fórmula de cooperación, es una organización que va a celebrar su próxima cumbre en Andorra, que es miembro de la SEGIP, dentro de un par de meses, y creo que es uno de los temas que se tratará. Yo creo que, invito, porque además invito a que, sugiero que se la invite porque, entre otras cosas, aparte de haber sido vicepresidenta del gobierno de Costa Rica, ha sido la cabeza directora del PNUD en Nueva York, en la ONU, y es una persona, digamos, con cultura onusiana. Entonces, puede contestar mucho mejor que yo, desde luego, sobre este tema. Pero con una agenda un poco ocupada. La invitación está cursada y estamos buscando fecha. Pues yo sí puedo echarle una mano. Perfecto, gracias, Enrique. Sí, doctor Mulet. Sí, gracias. No, ya América Latina ha dado ejemplos durante muchísimos años de tomar iniciativas así regionales. Yo creo que esta sería una excelente idea. Por supuesto que tenemos mucho más en común. Por ejemplo, el idioma. Es mucho más fácil, por ejemplo, trabajar e identificarnos en proyectos comunes de esta naturaleza que en otras regiones del mundo. Yo creo que el ejemplo más paradigmático de ese esfuerzo latinoamericano fue el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el desarrollo y uso de armas químicas en todo el continente americano, cosa que no se ha vuelto a dar en ninguna otra parte del mundo. O sea, yo creo que América Latina en ese sentido puede marcar el paso, y yo creo que también Rebecca Greenspan podría ser una persona que podría incluir en la agenda de la cumbre iberoamericana este tipo de iniciativas, absolutamente. Bien, si me permiten, ahora voy porque hay bastantes preguntas, voy a ir ligando aquellas que están relacionadas. Entonces, Leonel Escobar plantea el asunto de que el monopolio en la prestación del servicio perjudica al usuario, ya que existe mucha demanda ante la poca oferta, ya que esta muchas veces es única. ¿Cómo puede corregirse este problema? Pero, como les decía, vamos a ligar esta pregunta quizás con una propuesta que hace José Luis Gómez, que dice que a escala empresarial de multinacionales, este nuevo mundo parece cosa exclusiva de Estados Unidos y de China. Entonces se dirige directamente la pregunta al señor Barón y dice que la Unión Europea no juega en esta liga. ¿Y por qué entonces los fondos Next Generation no se orientan a la creación, al menos, de una gran multinacional europea capaz de competir con Google, Facebook o Amazon, y no solo en la Unión Europea, sino efectivamente a nivel global, a nivel mundial? ¿Por qué no? ¿Y por qué ahora que tiene dinero no puede hacerlo tampoco, o no se puede siquiera plantear en estos términos? Bueno, pues muy claramente porque, en primer lugar, y me he referido a cómo nace la red, tecnológicamente Europa no está fuera de esto. Sigue siendo el mayor mercado del mundo, y lo que sí es importante es que, desde el punto de vista de la defensa no solo del mercado, sino también de la tecnología, en este momento la digitalización es una de las prioridades que ya planteaba la actual presidenta de la Comisión y que se ha acelerado
con los fondos de próxima generación, que son el elemento básico. En cuanto a crear una multinacional europea que dé respuesta y tal, yo, en primer lugar, la tecnología y las multinacionales, bueno, que se han consolidado más en Estados Unidos, es cierto, pero en gran parte, bueno, han sido con participación y aportación europea, ¿eh? No son exclusivamente norteamericanas como Silicon Valley, pues también hay una proporción importante de talento asiático, ¿no? Pero dicho esto, no entra dentro de las competencias de la Unión, desde luego el crear empresas de este tipo, no está dentro de sus propias competencias. Sí tiene sentido el que ahora mismo, por ejemplo, en un sistema que es también de libre empresa, de libre iniciativa, que se consolide eso. Y un elemento muy importante que se tiende a olvidar, y que se luche contra los monopolios, como en el pasado, porque no sería el comportamiento muy diferente si se creara una entidad pretendidamente monopolística europea. Yo creo que ahí, yo como no pienso que estemos fuera de juego, al contrario, somos los que estamos definiendo en muchos temas las reglas del juego. Yo creo que no hay que tener esa visión pesimista de Europa. Es cierto que, bueno, tenemos que espabilar y defender lo nuestro. Muy bien, bueno, pues manos a la obra. Bien, Matías Rodríguez presenta o plantea una pregunta un tanto específica que yo no sé si alguno de los presentes puede resolver. Dice, el habeas data está protegido por la Constitución española, al ser del año 86, no indica información de archivos o servidores internacionales y se pregunta cómo solucionar esto en América Latina. ¿Es necesario o es imprescindible una reforma constitucional o puede arreglarse de otra manera? Sí, señor Mulet. Antes de que Enrique pueda dar una respuesta específica en relación al tema de España, puedo decir que en varios países de América Latina, incluso en el de Guatemala, no hay una legislación aún sobre el habeas data. O sea que eso es lo que hace falta acá todavía, el acceso a la información, la protección de la identidad o de la información de las personas, el derecho de mantener o de borrar ciertos datos. Todo eso todavía no está legislado acá y estamos sujetos, por supuesto, a esos monopolios, a esas empresas, enormes corporaciones que son las que determinan cómo se administran estos datos, pero no hay en varios países de América Latina una legislación al respecto, algo que tendremos pues que acelerar en el futuro para poder avanzar en estos temas que hemos discutido durante todo este interesante programa. Yo en el caso de España es que, en primer lugar, la regulación a nivel europeo pertenece al bloque constitucional español. Y entonces, todo lo que he señalado, no solo de la Carta de Derechos Fundamentales, sino de las directivas que tratan de este tema, están integradas en nuestra legislación. Pero además en España hay una agencia específica, no recuerdo ahora cuál es su nombre, que en este sentido también protege a los ciudadanos. Pero vamos, no creo que sea preciso hacer una reforma constitucional. Yo la haría para otros temas, pero bien, creo que ese es un tema que está cubierto. Bien, seguimos con una pregunta y ya estamos llegando al final de la sesión de hoy, no quiero cansarles, pero tenemos aquí más que una pregunta, una propuesta que hace Manuel Veiga, que dice, ¿podrían ser los impuestos a las grandes empresas tecnológicas una buena forma de financiar que los colectivos más desfavorecidos tengan los medios para reducir la brecha digital? Muchas gracias. Y lo que está proponiendo Manuel es un impuesto finalista. Bueno, si me permites. Bien, por favor. Por deformación profesional de procedencia, en este caso, un comentario, ¿no? Bueno, yo creo que los impuestos finalistas a mí no me gustan por definición, pero bueno, es simplemente una forma de lograr recursos a partir de las grandes corporaciones relacionadas con el ámbito de las tecnologías. Bueno, yo creo que es un gran reto. Hay una solución quizás
puntual, que es algún impuesto como este que se ha implantado a los servicios tecnológicos, que pretende gravar de alguna manera a estas grandes corporaciones. Hay un reto mucho mayor a nivel mundial, que es definir los criterios de reparto de los beneficios de las multinacionales entre los dispersos países. Y eso ya es un problema sobre el que está trabajando la OCDE, está trabajando la Unión Europea. Es decir, hay que buscar soluciones globales para repartir la riqueza, y todos conocemos ejemplos de ventas de grandes multinacionales que se residencian únicamente en Irlanda o que se residencian nada en la Unión Europea y todo fuera de la Unión Europea. Ese es un gran problema. Pero cuando hablamos de corporaciones como casi monopolísticas, pues tenemos el problema que también ha aparecido hace unos días, ¿no? ¿Qué pasa cuando le creamos un impuesto sobre servicios tecnológicos a una gran multinacional, que además es absolutamente monopolística, que no tiene ningún reparo en devolvernos el impuesto a un mayor coste a los usuarios? Claro, en una situación de mercado eso significaría, bueno, pero va a perder clientes porque se van a ir a su competidor. No, pero es que en este caso, como no hay competidor, pues acabamos en un círculo complicado, y es que efectivamente gravamos a la corporación, pero acaba repercutiéndolo a los usuarios, y estos no tienen una solución alternativa, con lo cual es una solución complicada, ¿no? Es decir, buscar recursos para hacer llegar a todo el mundo la revolución tecnológica, yo creo que está muy bien. Hay un reto mundial que es cómo hacemos tributar y repartimos la riqueza que generan las grandes multinacionales entre todos. Y bueno, como casi todos los problemas complejos, las soluciones simples suelen ser malas, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, yo lo que comparto ese criterio de que a mí no me gustan los impuestos finalistas, pero hay una cuestión, y es que la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha aprobado ya sanciones muy importantes a varios de los grandes, ¿no? A Google, a Microsoft, a varios. Sí. Apple. No tiene, Apple. Es que luchan hasta el final ya, pero al fin, cuando ya hay una sentencia del Tribunal de Justicia, bueno, se avienen y pagan. Pero es que, como tienen una capacidad monopolística tan grande, tampoco es un tema que les afecte de manera sustancial. Yo creo que es un tema que debe estar muy, muy alto en la agenda con la administración Biden. Porque además la OCDE lo ha planteado seriamente, y porque hay países como Francia, como España, no sé si Alemania está al mismo nivel, pero yo creo que ese es uno de los temas que la Unión Europea tiene que plantear conjuntamente y hablarlo y tratarlo seriamente con la administración Biden. Que también está en una situación, y he hablado del Congreso de Estados Unidos, también están planteando ellos internamente su lucha antimonopolio en esta fase. Muy bien, pues acabamos ya, vamos con la última, que dice, bueno, un poco genérica, pero centrada, focalizada en Europa y concretamente en España. Dice, ¿cómo va a afectar el plan de reconstrucción europeo a la transición digital en España? Me toca a mí, no sé. España, desde hace años ya, ya desde la primera década de este siglo, ha sido muy activa en planes, por ejemplo, de extensión de la banda ancha dentro de la complejidad que tiene el país casi más montañoso de Europa, por delante de Suiza, en cuanto a número, en cuanto a montañas, no en cuanto a altitud, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias en cuanto a la extensión de la red. Pero, por ejemplo, en este momento nosotros estamos por delante, incluso en fibra óptica, de muchos socios europeos. Eso no quiere decir que no haya que avanzar. Yo creo que es absolutamente fundamental en los proyectos bueno, se dice de reconstrucción. A mí me gusta más eso de nueva generación, pero vamos, esto yo creo que debe ser uno de los elementos decisivos. Que lo estudien bien el gobierno, las administraciones y las autonomías. De acuerdo, pues vamos a cerrar con nuestro técnico que nos ha estado dando servicios, señal y asistencia, al cual agradecemos muchísimo su colaboración, pero se reserva el último derecho de palabra, que quiere hacer una pregunta al rector. Antonio.
Buenas, Antonio. Mi pregunta es que, porque recientemente he visto, por ejemplo, universidades como el MIT, que han sacado cursos de posgrado, cursos profesionales, programas máster en castellano, claramente dirigidos a América Latina y claramente dirigidos a España. En este contexto de que estos programas se puedan hacer de forma telemática, la USC ha analizado esta amenaza de que estas grandes universidades, bueno, cada una en su sector, lancen sus cursos profesionales, sus cursos de posgrado y absorban el mercado telemático, el presencial obviamente no, el mercado telemático latinoamericano. Voy a reservarme un turno previo al del rector, si me permite. La USC, yo misma, he puesto en el mes de diciembre, a través del Centro de Estudios Propios, un curso de especialización que es 100% online, que ha llenado sus plazas disponibles en menos de 15 días con demanda a nivel mundial. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de una cosa puntual y ahora el rector tiene la visión global, ¿no? Pero la USC lo está haciendo ya. Sí, vamos, es un reto en el que estábamos y veníamos trabajando ya con iniciativas desde hace tiempo. Yo creo que no debemos, ya se ha dicho aquí, no debemos confundir el ser una universidad presencial con no movernos en este ámbito de la oferta, abierta y no presencial, como decía y lo comentaba antes, especialmente en el ámbito del máster, en el ámbito de doctorado y en el ámbito de la formación propia, como comentaba María. Claro que tenemos que verlo ahí y, desde luego, no vamos a poder competir, indudablemente, en la oferta en inglés para competir con las universidades anglosajonas, para ofrecer cursos de interés a nivel global. Ahora, en el ámbito iberoamericano, yo creo que sí tenemos una capacidad de funcionar indudable y estamos trabajando en ella. Y si hablamos incluso desde Galicia, pues esto de iberoamericano tiene el sentido de que nosotros incluimos también ahí a toda la lusofonía, o podemos llegar fácil a esa lusofonía con la facilidad que nos da el gallego también, ¿no? Es una línea y una apuesta en la que estamos trabajando. Sí. María, tienes el micro apagado. Gracias. Digo que llegados a este punto no tengo más que agradecer su participación, su generosidad, su tiempo y, desde luego, sus aportaciones a este debate que ha sido intenso. Nos quedan varias preguntas en el tintero que tienen que quedar para una próxima ocasión. Probablemente, Quique, cuando esté Rebeca Grispan, pues podemos seguir debatiendo y discutiendo este tipo de cuestiones. Gracias a los ponentes, gracias a los asistentes, gracias a todos aquellos que habéis hecho posible que las jornadas de hoy se puedan celebrar y, por lo tanto, rector, muchas gracias. Te cedo la palabra simplemente pues para despedir la sesión. Pues para dar más gracias. Gracias, María, por tu trabajo incansable, infatigable en estos debates iberoamericanos de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago. Yo creo que el formato tecnológico nos está dando una capacidad enorme para contar con ponentes que en otras circunstancias sería difícil, aunque ganaría mucho la presencialidad en Compostela en un año como este, que además es Año Santo, pero bueno, la realidad no nos deja, pero este formato digital nos permite esto y nos permite llegar pues a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que seguir aprovechándolo y explotándolo. Y en manos de María pues están buenas manos y es un placer. Yo creo que se nos ha pasado muy rápido esta hora y media. Pues muy interesante el tema, muy interesantes los debates y bueno, pues les mantendremos informados de la próxima edición de estos debates de la Cátedra Iberoamericana para poder también disfrutar con la presencia de todos ustedes y poder tener ocasión de compartir también unos minutos. Gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias.